Marcaban a todos, mi nombre es Alexis Cuevas y junto a mis compañeras preparamos esta presentación sobre la primavera árabe. Marjaba, mi nombre es Estrella Escobar. Marhaba, mi nombre es Genesis Canqueo. Marhaba, mi nombre es Rayán Kidel. En este trabajo vamos a hablar de qué fue la primavera árabe, los países más afectados, los factores que la impulsaron y finalmente nuestra reflexión como grupo. Introducción. La primavera árabe comenzó en diciembre del 2010 en Túnez, con la llamada Revolución del Yasmín. El caso de Mohamed Bou Azizi, un joven vendedor ambulante que protestó contra los abusos de funcionarios locales, fue el hecho que encendió todo. Este acto generó indignación y pronto inspiró protestas en otros países árabes. Aunque cada país vivió su propia experiencia, en general la gente buscaba lo mismo, terminar con el gobierno autoritario, la corrupción y las malas condiciones de vida. Uno de los países más afectados fueron Túnez y Egipto. En Túnez, las protestas lograron la caída del presidente Ben Ali después de más de 20 años en el poder, siendo considerado el caso más exitoso. Por otro lado, en Egipto, millones de personas se reunieron en la Plaza Tahrir en 2011 para exigir la salida de Hosni Mubarak, quien había gobernado casi 30 años. Aunque renunció, los cambios que vinieron después fueron muy inestables y terminaron en un golpe de Estado. Otro de los países más afectados fueron Libia y Siria. En Libia, las protestas contra Muammar Gaddafi, que llevaba más de 40 años en el poder, se transformaron en un conflicto armado, donde hubo intervención por parte de la OTAN, que provocó que finalmente cayera el régimen de Muammar. Pero luego de esto, el país quedó dividido en medio de una guerra civil. En Siria, las manifestaciones comenzaron pacíficamente alrededor de 2011, donde la gente pedía reformas y más libertades, pero la respuesta del gobierno fue tan violenta que se convirtió en una de las guerras civiles más largas y graves de este siglo. Hasta el día de hoy, perduran con millones de refugiados. La primavera árabe creció con rapidez por varios factores condicionantes. El primero fue el desempleo, principalmente juvenil, que generó frustración entre quienes estudiaban y no encontraban oportunidades laborales. A esto se sumó también la pobreza, ya que gran parte de la población vivía en condiciones precarias, sin acceso hacia los recursos básicos y con precios cada vez más altos. Otro factor fue la corrupción política. Donde los gobiernos eran autoritarios, había un abuso de poder y un enriquecimiento de unos pocos, lo que provocó la pérdida total de desconfianza en los líderes. Y finalmente, la falta de libertad, porque las personas no podían expresarse ni manifestar su descontento. Algo clave también fue el papel de las redes sociales, que no está mencionado dentro de estos factores, pero que permitieron la organización entre los grupos sociales y también compartir información y dar visibilidad hacia las protestas. A modo de reflexión, la primavera árabe nos enseña que ignorar las diferencias sociales solo va a generar más problemas y bueno, a nivel personal, esto nos motiva a no quedarnos indiferentes frente a las injusticias que podemos ver en nuestro entorno. Como futuros ingenieros civiles e industriales, también nos recuerda que debemos adaptarnos constantemente a los cambios sociales, gestionar los recursos de manera eficiente y así poder liderar siempre con responsabilidad social. La primavera árabe fue un proceso histórico en Medio Oriente y en el norte de África que buscó la justicia social, mejores condiciones económicas y la libertad política. Una de las facilidades que tuvo fue el uso de las redes sociales, ya que permitió unir a las personas y difundir grandes protestas, pero también enfrentó grandes dificultades como la represión de los gobiernos autoritarios y la inestabilidad posterior a esto. Este movimiento mostró la capacidad de las sociedades para unirse frente a la desigualdad y nos deja como enseñanza la importancia del respeto, la diversidad y la cooperación para construir comunidades más justas y sostenibles.